Propósito: comprender los cambios en el tiempo de entornos sociales como la familia y el colegio, además de los paisajes. Hola chicos, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los cambios en el tiempo. Estos cambios en el tiempo involucran las viviendas, tipos de viviendas y también tocaremos algo sobre los paisajes, que esto ya lo hemos trabajado en clase. Acompáñenme. Vamos a iniciar con las viviendas de otras épocas. Las viviendas han cambiado a lo largo del tiempo. Fíjense en esta fotografía. Esta fotografía es de una casa antigua. Antes casi todas las viviendas eran casas. Hoy en día construyen más edificios de apartamentos. Las viviendas de cada época eran diferentes. Antes, hace miles de años, los primeros habitantes de nuestro territorio habitaban en cavernas o abrigos rocosos. También hace más de 600 años las comunidades indígenas construían pollos con madera y paja. Y ya hace más o menos cerca de 500 años los colonizadores españoles edificaban casas con piedras, madera y adobe. Y hoy en día las casas y edificaciones son construidas con ladrillo, cemento en concreto y estructuras metálicas, que es hoy en día donde nosotros vivimos la mayoría aquí en la ciudad. No sé si ustedes conocen, pero no sé si tengan conocimiento de algunas viviendas de otros lugares, de otros países. Voy a comentarles unas clases de viviendas de otros países. Voy a hablarles sobre las viviendas de otros lugares. Estas son diferentes, ¿por qué? Porque las personas también las construyen de acuerdo a las condiciones del clima y también las edifican con sus tradiciones y las necesidades que las personas tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos hay unas que se llaman tipi. Las viviendas tipis son de indígenas nómadas que viven en Estados Unidos. Se hacen con ramas gruesas y pieles de animales. En el país de Canadá hay unas viviendas que se llaman el iglú. Estas viviendas son las de los inuits que habitan en la región ártica de Canadá. Estas son hechas de nieve y por dentro su interior tiene cubierta como las paredes de pieles para que conserven el calor y las personas puedan habitar allí. En Colombia existen unas viviendas que se llaman palofitos. Estas viviendas son de pescadores colombianos que habitan en lugares de clima cálido. Estas viviendas son construidas con troncos a las orillas de los ríos. Estas viviendas, pues más que todo hablo de las viviendas de la ciudad. Estas viviendas están dentro de unos barrios. Recuerden que el periodo pasado hablamos sobre los tipos de los barrios, entonces para recordar, retomemos entonces la clase del tercer periodo para recordar cuáles son. Sin embargo, pues se las voy a recordar acá cuáles son los tipos de barrios: el barrio comercial, el barrio residencial y el barrio industrial. Entonces, pues estos barrios también cambian a lo largo del tiempo. Entonces, con el cambio del tiempo, algunos barrios residenciales se han convertido en comerciales, pues debido a la demanda de comercio y de las necesidades de las personas. Bueno chicos, para terminar uno de los temas para este periodo, vamos a hablar sobre los diferentes paisajes, pero recordemos que el periodo pasado también hablamos sobre dos específicas, que fueron el paisaje rural y el paisaje urbano. Pero entonces para esto les voy a dejar un video en donde les van a explicar unos tipos de paisajes y cómo es la vida en estos paisajes. ¿Cómo son los paisajes de costa? La costa es la parte de tierra que está en contacto con el mar. La costa tiene formas muy variadas. Algunas de ellas son las siguientes. Los cabos es una parte de la tierra que se adentra en el mar. La bahía es una entrada del mar en la tierra. Si es muy grande, se llama golfo.
La península es un terreno que está rodeado por el mar por todas partes menos por una, llamada istmo, que le une a un terreno mayor. Y la isla, que es una porción de tierra rodeada de mar por todas partes. Si hay varias islas cercanas forman un archipiélago. Por ejemplo, el archipiélago de las Islas Canarias. ¿Cómo es la vida en la costa? En las costas viven muchas personas en pueblos y ciudades. Además, los pueblos y las ciudades de la costa reciben cada año a miles de turistas que van a pasar sus vacaciones a estos paisajes. La vida en la costa ha cambiado. Antes, un gran número de personas se dedicaba a la pesca. En la actualidad, mucha gente trabaja en el turismo, como los guías, los socorristas o los camareros. ¿Cómo son los paisajes de llanura? Las llanuras son grandes extensiones de terreno plano y casi horizontal, pero no todas las llanuras son iguales. Se pueden diferenciar entre mesetas y depresiones. Las mesetas son llanuras que están más elevadas que las tierras de alrededor. Esto es una meseta. ¿No te recuerda a una mesa? Las depresiones son llanuras situadas a menor altura que las tierras de alrededor. Esto es una depresión. A veces en las llanuras se distinguen cerros o colinas. Son pequeñas elevaciones del terreno con poca altura. ¿Cómo es la vida en las llanuras? La mayoría de las ciudades y los pueblos se encuentran en las llanuras. Por eso los paisajes de llanura están muy transformados por las personas. En las llanuras hay muchos campos de cultivo, porque en los terrenos planos es sencillo cultivar. Por eso en la llanura la vegetación no es tan abundante como en las montañas. Además, en los terrenos llanos es más fácil hacer construcciones. Por eso hay fábricas, aeropuertos. En las llanuras hay muchas carreteras y vías de ferrocarril que comunican las localidades. Estas carreteras son bastante rectas y tienen pocas cuestas. ¿Cómo son las montañas? Las montañas son terrenos elevados y en cuesta. En una montaña se distinguen tres partes: el pie, que es la parte más baja de una montaña, la cima o cumbre, que es la parte más alta, y la ladera o falda, que es el terreno inclinado que va desde el pie hasta la cima. Un grupo de montañas alineadas forman una sierra, y varias sierras agrupadas forman una cordillera. Entre una montaña y otra hay terrenos llanos que son los valles. En las laderas de las montañas crecen bosques y prados. En las montañas hace más frío y llueve más que en los alrededores, y en invierno cae mucha nieve. ¿Cómo es la vida en la montaña? La vida en la montaña es más difícil que en la llanura, por eso viven pocas personas. Los pueblos son pequeños y suelen situarse en los valles. Como el terreno es tan pendiente, apenas hay campos de cultivo. Las personas se dedican a criar ganado, sobre todo vacas. Estos animales se alimentan de la hierba que crece en las laderas de las montañas. Cada vez más personas de la montaña trabajan en el turismo. Por ejemplo, en las estaciones de esquí y en los alojamientos de casas rurales, campings o residencias. Los turistas acuden a la montaña por sus paisajes y por los deportes que se pueden practicar allí. Las carreteras son estrechas y con curvas. En algunos casos es necesario hacer túneles en las montañas para que puedan pasar las vías del ferrocarril o las carreteras. Bueno chicos, el contenido de este video que acabamos de ver es una explicación breve sobre este tipo de paisajes. Esto lo profundizaremos en clase. Los paisajes cambian también a lo largo del tiempo. Las acciones de las personas y de la naturaleza transforman estos paisajes. En el caso de las personas, el paisaje cambia cuando quitamos o ponemos elementos, como por ejemplo, ¿cuáles? La construcción de casas,
la construcción de avenidas, talar árboles y el remover el piso hace también estos paisajes. Y en cuanto a los elementos de la naturaleza, pueden entrar aquí el viento, la lluvia que hace que haya huracanes, que hayan sequías, que hayan tempestades o incluso temblores de la tierra. Los cambios son evidentemente mayores. Bueno chicos, esta fue nuestra clase de cuarto periodo, espero la hayan disfrutado. Pueden llevar interrogantes, preguntas sobre los temas que se pusieron en este video. Nos vemos en clase. Bye.